10:34 aquí en la Argentina y vamos a tomar contacto. Hice una apertura que a mí me da mucho placer hacer en el día de hoy con Luis Ignacio da Silva, con Lula, 2 veces presidente de Brasil, un hombre que ha dado toda su vida a la lucha sindical primero, después a la lucha política. Se puede decir muchas cosas de Lula, se lo conoce muy bien aquí en la Argentina. Se retiró del poder con el 80% de imagen positiva, después de haber triplicado el PBI per cápita de su país, según datos del Banco Mundial, después de haber sacado a 30 millones de personas de la pobreza, y su vida activa que continuó con algunas vicisitudes desagradables, porque en 2017 fue condenado a prisión por el juez Moro, estuvo detenido más de un año, casi un año y medio, y ha retomado obviamente la actividad política, es el presidente honorario del Partido de los Trabajadores. Lula, muchísimas gracias por atendernos, es un placer conversar con usted, muchísimas gracias. Es un placer hablar con vos, y es un placer estar hablando con los oyentes de radio con vos y con el pueblo argentino. Buen día y un abrazo. Tenemos la asistencia de María Bardach. Ante cualquier situación que nos parezca de interés en hacer una traducción o en alguna precisión, vamos a apelar a la profesora Bardach. Pero en principio vamos a tratar de que se haga más fluida la nota de esta manera, sin la traducción directa, convencido de que se va a entender bien. Lo primero que quiero preguntarle, Lula, tiene que ver con la situación que vive Brasil. 75.000 personas muertas por el COVID, por el coronavirus. ¿Cómo está evaluando, cómo vos evalúa la gestión de Bolsonaro, la gestión del presidente Bolsonaro en relación a este tema? Reinaldo, no es agradable para un expresidente de la República tener que criticar al actual presidente de Brasil. En realidad, Bolsonaro no gobierna Brasil. No se hace cargo para nada de la crisis sanitaria ni de la crisis financiera. Y él y su familia consiguen crear todos los días una crisis institucional, una crisis política, porque desafía al Congreso Nacional, a la Cámara, al Senado y a la Corte Suprema. Ofende a la sociedad brasileña porque desprecia a los indios y a los negros. Está acusado de deforestar el Amazonas. Y todavía no dijo cuál es su objetivo. Lo único que sabe decir es que el coronavirus es una gripecita que solo mata a los viejos. Ahora que se contagió el virus, vamos a ver cómo se porta. Brasil se merecía un presidente un poco más sensible. Amigo de la democracia y del pueblo. Alguien que entienda que si bien no tiene la obligación de saber de medicina, sí tiene la obligación, si no entiende, de construir un consejo de personas que sí entiendan de salud, como investigadores, infectólogos, los grandes laboratorios brasileños, para crear un comité estratégico que organice la sociedad brasileña para hacerle frente al coronavirus. Él no se encargó de eso. Trató el asunto sin respeto y a los que no piensan como él los trata como enemigos. No sé si sabes que por primera vez en la historia de Brasil tenemos un gobierno al que le encanta organizar fuerzas paramilitares. Un gobierno al que le gusta trabajar con paramilitares. Un gobierno que no piensa en la educación, en el empleo ni en los salarios. Solo piensa en facilitar el uso de armas, o sea, liberar el uso de revólveres, pistolas, rifles y fusiles, cuando en realidad debería comprender que el pueblo brasileño no quiere ni armas ni balas. El pueblo brasileño quiere trabajo, estudio, un sueldo digno y vivir en paz.
Entonces creo que Bolsonaro no va por buen camino. Acá en Brasil hay un sector de la prensa muy grande que, si bien critica a Bolsonaro, no critica su modelo económico que quiere destruir todos los derechos de los trabajadores e intentan privatizar todas las empresas públicas que son históricamente las responsables del desarrollo. Ellos quieren privatizar Petrobras, la industria energética, el Banco de Brasil, el Banco de Desarrollo, la Caja Económica Federal, y solo muestran que no tienen ningún plan de desarrollo. Lo que Bolsonaro está haciendo acá con la economía se parece mucho a lo que Macri hizo en Argentina. Llegan diciendo que van a solucionar y acaban creando más problemas. Pero él, a diferencia de Macri, es más ignorante. Es una figura a la que le gusta o le parece lindo ser ignorante. Hablar pavadas, ofender a los negros y a los indios. Yo lo lamento profundamente. Tengo 74 años. Soy hijo de una madre que nació y murió analfabeta, y ella nos enseñó a ser educados. Nos enseñó que la paz es la única cosa que nos permite crecer. El pueblo brasileño es un pueblo modelo. Era un pueblo feliz, que tenía esperanza, que era alegre. Yo siempre le decía en broma a Cristina que la diferencia entre el pueblo brasileño y el argentino es que el brasileño es alegre por la samba y el argentino es más serio por el tango. Lamento mucho que Brasil, que vivió un momento excepcional en el gobierno del PT, tenga ahora un gobierno neofascista con una política neoliberal. Nos recuerdan tristemente a las políticas que Hitler practicaba en Alemania y Mussolini en Italia. Incluso ofenden a los países latinoamericanos, a los compañeros de Brasil, porque Brasil no tiene un acuerdo internacional. Brasil se relaciona con todos, incluso fue a la guerra de Paraguay. Brasil tuvo una relación extraordinaria con China, con Rusia, con Estados Unidos, con todos los países europeos. Cuando asumí en 2003, tenía en la cabeza la idea de fortalecer la relación en América del Sur, en América Latina, para que nos transformáramos en un bloque muy fuerte política y económicamente para hacerle frente a China, a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Lamentablemente, él piensa que tiene que pelearse con Argentina. Y Argentina es nuestro mayor aliado comercial. Brasil importa mucho de Argentina y Argentina de Brasil. Nuestro flujo de comercio exterior durante mi gobierno llegó a los 39.000 millones de dólares. Una cosa extraordinaria. Y todo eso, él lo está tirando por la borda. Va a una reunión y no saluda a Alberto Fernández, cuando en realidad la educación debería permitir que dos jefes de Estado conversen. No es una pelea personal. O sea, puede ser que vos no me gustes, pero si sos el presidente de Argentina y nos encontramos, por cortesía, respeto y educación, te tengo que saludar y tengo que tratar al pueblo argentino con respeto. Cosas que él no sabe hacer. Lo único que sabe hacer es elogiar las locuras del presidente Trump. Lula, una aclaración que quiero hacer porque quizás es lo único que puede haber generado alguna duda. Cuando habla de las milicias se refiere a los paramilitares, ¿no? Que allí se llaman milicias, alentadas de alguna manera por sectores vinculados a Bolsonaro. Le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la persona que lo encarceló, porque usted hablaba, você falava da crisis sanitaria en Brasil, varios ministros de Bolsonaro renunciaron, fueron embora, y también se renunció Sergio Moro, el ministro de Justicia, que fue juez o juiz que lo condenó.
¿Qué opinión le merece esa salida del gabinete, esa salida del gabinete? Antes que usted me conteste, estamos saliendo por YouTube, ¿no? En vivo, para aquellos que quieran seguirnos por YouTube en este momento en cualquier lugar de la región. ¿Qué opina de la salida de Sergio Moro del gabinete? Primero, Reinaldo, es importante hablar un poco de salud. Estamos atravesando una crisis muy grave, la del coronavirus. Brasil ya tiene 77.000 muertos, casi 2 millones de infectados y no tenemos ministro de salud. Tenemos un general que puso 14 o 18 personas en el área de salud, cuando en realidad deberíamos tener una persona que sepa de medicina, que pueda orientar la coordinación entre especialistas de la salud y el comportamiento del presidente de la República. Hace 3 meses que el presidente se tendría que haber reunido con gobernadores, los secretarios de salud de los estados, el ministro de salud, los especialistas y los investigadores para tomar una decisión y evitar el gran crecimiento del coronavirus en Brasil. Pero no hizo nada. Y hoy no tenemos un ministro de salud que entienda de salud. Puso como ministro de Educación a una persona que no le gusta la educación. Como ministro de Medio Ambiente a una persona que no le gusta el medio ambiente. Como encargado de cuidar la igualdad racial a un ministro que no le gustan los negros, los indios ni las mujeres, y que ofende todas las políticas de género. Es un gobierno que no sabe lo que hace. La salida de Moro, mira, yo no tengo toda la paciencia del mundo. Vengo diciendo hace 6 años que Moro es un mentiroso, que la Operación Lava-Jato fue orquestada, creada, y que el Ministerio Político y Federal bajo la coordinación del juez Moro funciona casi como una pandilla. Porque hicieron muchos acuerdos para sacarle plata a los empresarios para Petrobras. Están subordinados a una orientación del FBI, una orientación de los fiscales estadounidenses, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto ya está comprobado. Hay videos. La Intercept ya denunció acá en Brasil. Cuando fui a declarar delante del juez Moro, le dije: juez, usted está obligado a condenarme, porque la mentira ya es muy grande. No tienen forma de volver atrás. Globo no tiene manera de pedirme disculpas. Porque Globo mintió mucho y le dio veracidad a todas las mentiras que Moro inventó. Entonces, Moro no es un juez, en mi juicio. Hoy eso está comprobado. Moro era un agente político. Trabajaba favoreciendo al FBI americano, a los fiscales americanos, al Departamento de Justicia americano. Trabajó para sacarme del medio en las elecciones del 2008. Eso ya no se discute más hoy. Lo que pasa acá es que la prensa no tiene manera, después de condenarme durante 10 años seguidos. Para que tengas una idea, en los últimos años tengo más de 400 horas de noticias negativas en el diario más importante de Globo. Y ni un minuto favorable. Más de 400 horas de noticias contra Lula. A la mañana, a la tarde, a la noche. El sábado, el domingo, el lunes. Es un negocio impresionante. Pero ni así pudieron destruirme. Porque una parte muy grande del pueblo brasileño entiende lo que pasa. Lo que hicieron acá en Brasil resultó en la elección de Bolsonaro. Bolsonaro es el resultado de la negación de la política. Cuando se dice que ningún político sirve, que la política no vale nada, que los políticos son todos corruptos, el resultado en Alemania fue Hitler, y acá en Brasil fue Moro. Acá fue Bolsonaro.
Pienso que cuando Moro renunció al gobierno de Bolsonaro fue porque quiere ser candidato a presidente de la República en 2022. Necesitaría mostrarle a la opinión pública, y Globo trata de contar esa historia de que él quiere ser oposición de Bolsonaro. Y como Bolsonaro es muy grosero, a Moro no le pareció importante quedarse con él y se fue para hacer de oposición y en 2022 estar preparado para disputar las elecciones. Continúo desafiando. Ya desafié 2 veces a Moro para un debate. O sea, él y el fiscal Dallagnol. Voy a donde ellos quieran para hacer el debate, porque quiero demostrar que son mentirosos, que no actuaron con justicia, con lealtad, y no honraron ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial. Ahora, está claro que usted conceptualiza todo el proceso que lo llevó a estar en prisión como lawfare, ¿no? Incluso agora faló da acción da impresa, como dicen en Brasil, de la prensa, en especial de Globo. Ahora, ¿cómo se explica que dentro de su fuerza política, del Partido de los Trabajadores, como ocurre aquí con algunos funcionarios, exfuncionarios del kirchnerismo, se haya comprobado efectivamente corrupción? ¿Se comprende a pregunta? Es decir, más allá del lawfare sobre Lula, hay funcionarios que participaron de fatos, de hechos de corrupción, tanto en Brasil como en Argentina. ¿Cuál es Acá había un interés mayor. El problema no era solo demostrar la corrupción. El problema era que, donde no había corrupción, era importante inventar la corrupción. Cuando uno hace una denuncia contra el periodista Reinaldo y todos los medios de comunicación publican todo como si fuera verdad donde está, de ir a la justicia. Acá en Brasil es verdad que hubo corrupción, pero en el mundo moderno, el mundo desarrollado, cuando una empresa comete corrupción, no se pune a los trabajadores. No se cierra a la empresa. Se encarcela al presidente de la empresa, al director que cometió el hecho de corrupción, y se deja a la empresa funcionando para que los trabajadores que viven del trabajo y del salario no sean perjudicados. Acá las empresas que fueron ingenierías muy importantes que trabajan en África, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Ellos trataron de tomar Petrobras. La empresa más importante que tenemos acá, en América del Sur. La más importante de Brasil, porque descubrimos una reserva de petróleo ahora en el siglo XXI. Esta reserva de petróleo no puede quedar en manos de los brasileños. Es así como los norteamericanos piensan. Es así como tienen el conflicto en Medio Oriente, así como fue declarada la guerra en Irak. Es así como invadieron, por causa del petróleo. Y nuestro petróleo está en la divisa entre Brasil y el Océano Atlántico. Está en el margen de las 200 millas marítimas. Y cuando descubrimos el petróleo, los norteamericanos pusieron a funcionar la llamada Cuarta Flota Militar de la Marina, que paró de funcionar al final de la Segunda Guerra Mundial y ahora la recrearon. Claramente para estar cerca del petróleo brasileño. Como en Brasil hicimos una ley según la cual el petróleo era destinado al pueblo brasileño, iba a crearse un fondo para invertir en educación, ciencia y tecnología, para invertir en salud.
Empezamos a ver el petróleo que descubrimos. Empezamos a ver que el petróleo que descubrimos era el pasaporte para el futuro del país. Y los norteamericanos jamás iban a aceptar que tuviéramos una reserva tan grande de petróleo solo para el pueblo brasileño. Al mismo tiempo teníamos un acuerdo que estábamos construyendo un barco submarino y los norteamericanos nunca estuvieron de acuerdo con que Brasil pueda imaginar tener un submarino de propulsión nuclear. Porque queríamos cuidar nuestro petróleo que está a 7.000 metros de profundidad bajo la camada de sal. Ahora, Lula, sí. Todo eso creó el Lava Jato. Y el Lava Jato funcionaba como si fuera un gobierno paralelo, como una justicia paralela. No respetaba al Congreso Nacional, ni la Cámara, ni el Senado. No respetaba a la Corte Suprema. No respetaba absolutamente a nadie. El Lava Jato era un poder paralelo que tenía como soporte todos los canales, todas las revistas, todos los diarios. Una denuncia contra Lula, antes de que llegue a los abogados, era divulgada en todos los medios de comunicación. Mientras le daban 20 o 30 minutos a la denuncia, no le daban un minuto a la defensa. Fue así que construyeron. Y nosotros, sobre todo mi abogado defensor, decíamos qué era verdad y qué no. Ahora, el año pasado, después de que la Intercept empezara a divulgar las verdades de los hechos, están siendo desmoralizados. Hoy ya no tienen la credibilidad que tenían. Entonces resolvieron quedarse más quietos. Igualmente están peleando porque estoy pidiendo la anulación. Ahora Lula, está claro, está muy claro el planteo que usted hace en cuanto a lo que significó el proceso contra usted y dejarlo fuera de la contienda electoral, ¿no? Mi pregunta va a que hubo corrupción, tanto en el gobierno de Brasil, funcionarios corruptos, por lo menos la información que nosotros tenemos que hubo corrupción, lo mismo que en Argentina o en Ecuador. Este hecho perjudicó las chances, las posibilidades de los partidos progresistas, de las fuerzas progresistas que fueron perdiendo las elecciones en toda la región. Reinaldo, hay una cosa importante que la gente necesita saber. En Brasil, en Argentina, en cualquier país, cuando hay corrupción, se investiga. Se hace un proceso justo, se prueba que hubo corrupción y se encarcela a quien robó, ¿no? Correcto. Lo que pasó fue que en Latinoamérica crearon algo llamado lawfare, o sea, el Estado y las instituciones del Estado se ponen contra las personas. Entonces, el juez no puede ser el acusador. El juez juzga. El Ministerio Público hace la acusación. Te voy a contar una pequeña historia. La denuncia hecha contra mí, el ciudadano que la hizo, estuvo 1 hora y media en la televisión con un PowerPoint tratando de demostrar que yo había armado una pandilla para robar Petrobras. Después de 1 hora y media hablando, termina con una frase ontológica. Después de estar 1 hora y media acusándome de haber armado una pandilla, dijo lo siguiente: no me pidan pruebas, yo solo tengo convicción. Ese ciudadano debería haber sido despedido. Petrobras es una estructura muy grande. Tiene presidenta, tiene director financiero, tiene el consejo.
Petrobras no es hecho por petroleros. Participan grandes empresarios brasileños. Ellos no se envolvieron a nadie. Fueron del empleado directamente al presidente de la República, como si el presidente pudiera decidir las cosas de Petrobras. Lula, Yo tenía la convicción, y podría haberme ido del país a alguna embajada. se podría haber ido de Brasil. Sí. Pero tomé la decisión de no irme de Brasil porque yo quería ir a Curitiba. Quería ir a la Policía Federal porque solamente quedándome en Brasil podía decir que Moro es un mentiroso. Podía decir que Dallagnol, el jefe de la unidad de investigación, es un mentiroso. Y podía decir que hay comisarios de la Policía Federal que investigaron que también son mentirosos. Se eles não estão acostumados a brigar com o inocente, eles me encontraram pela frente. Porque todo político que es acusado de corrupción dice, me voy a esconder, desaparecer, sumergirme. Y yo decidí no esconderme. Resolví estar a la vista. Quiero desmentir lo que dice la unidad de investigación, desmentir el Lava-Jato. Quiero desmentir a Moro. Solo puedo hacer eso si tengo el coraje de enfrentarlos. Le quiero hacer un par de preguntas más. No tenemos tanto tiempo, que tienen que ver con Argentina. Aquí hay un gobierno de coalición, una alianza. Usted encabezó en sus gobiernos, el PT siempre hizo acuerdos, alianzas con otras fuerzas, y han comenzado algunos ruidos, algunos problemas entre Alberto Fernández y sectores del kirchnerismo. ¿Tiene algún consejo, alguna sugerencia para dar? Tuve el placer de conocer a Fernández cuando Kirchner era presidente. Tuve el placer de convivir con Cristina bastante tiempo. Lo que le podría decir al pueblo argentino es que dentro de una familia de 5 siempre hay alguna divergencia. Ahora, en una familia con peronismo en Argentina, con la política de Argentina, que tiene miles de hijos, hay peleas todos los días. Hay divergencias todos los días. La sabiduría que Alberto tiene que tener, y creo que la tiene, es que sepamos construir una convivencia democrática aún en tiempos de adversidad. Eso es lo importante. Alberto sabe por qué fue elegido. Sabe que la razón por la que el pueblo argentino lo eligió presidente de la República es porque el pueblo no creía más en el neoliberalismo. No creía en la política de Macri. Y sabe que, con sus aliados, está dando un ejemplo extraordinario. Fue un ejemplo dentro de los países grandes sobre el coronavirus. Y tiene mucho coraje para enfrentar. Los empresarios que quieren que los empleados vayan a trabajar, pero no dan ninguna garantía de vida a los trabajadores. Para que un empleado vaya a trabajar necesita una garantía. Es necesario saber que va a tener toda la protección científica contra el coronavirus. No es solamente poner al empleado en el colectivo, en su lugar de trabajo hay que higienizar. En su lugar de trabajo hay que higienizar. Y Alberto tuvo un coraje extraordinario, a diferencia del presidente de Brasil. Dio una demostración excepcional. Es importante que el pueblo argentino, el brasileño, la humanidad entienda que la vida no tiene vuelta. Si perdés una vida, no la recuperás.
La economía sí se puede recuperar. Por eso yo valoro mucho la actitud del presidente Alberto Fernández, el coraje que tiene para enfrentar a los sectores económicos que quieren protestar todos los días para volver a trabajar de forma. Esas personas no respetan al ser humano, a las personas pobres, a los trabajadores. Los pobres son solo un número, cuando en realidad esas personas no son números, son seres humanos. Cuando cada ser humano tiene papá, mamá, abuelo, abuela, hijos, nietos, necesitamos volver a ser humanistas. Necesitamos volver a tener sentimientos, a tener amor, pasión. Entender que la obligación principal Creo que aquí las últimas críticas, los últimos cuestionamientos a Alberto Fernández fueron porque él se reunió con grandes empresarios y algunas críticas vinieron de su propia fuerza política. ¿Qué opina de eso? Yo recibí muchas críticas. Vos sabés que fui sindicalista. Muchas veces recibí críticas de sindicalistas, recibí críticas de compañeros, de gente de mi partido. Yo le diría a Fernández que eso es el resultado saludable de la democracia. Alberto Fernández tiene que reunirse con grandes empresarios, con evangélicos y católicos. Tiene que reunirse con trabajadores y con desempleados. Tiene que reunirse con todas las personas. Ese es el papel del presidente. Ese es el papel de un presidente. Hacer política para poder gobernar un país. No es posible que un presidente gobierne para una parte de la sociedad. Él tiene que gobernar para todas las personas. El compromiso principal de Alberto Fernández es cuidar de las personas más pobres, más vulnerables. Es cuidar de aquellos que necesitan del Estado. Pero no puede dejar de hablar con los empresarios. No puede dejar de hablar con todos los que tiene que hablar. Él es el director de una gran orquesta de seres humanos llamada Argentina. Y el director tiene que conversar con todos los músicos para que la orquesta funcione de forma armónica y a todo el mundo le guste la música. Y el resultado de esa música es Argentina saliendo de esta crisis del coronavirus. Es Argentina venciendo la crisis económica. Y el pueblo argentino volviendo a ser feliz. Ese es el papel Lula, de Alberto le hago Fernández. dos preguntas más, abusando de su generosidad. Le di cuento a la gente que estamos transmitiendo en vivo también por YouTube. Dos preguntas que tienen que ver con cuestiones regionales. Yo recuerdo una frase suya, una frase que se refería al triunfo de Evo Morales. Usted dijo que era la mejor noticia en la historia del continente que Evo Morales llegara a la presidencia de Bolivia. Tuvo que salir del poder, ahora hay un gobierno de facto, pero ¿tiene alguna crítica a lo que hizo Evo Morales de intentar permanecer, intentar ser reelecto? Tengo un problema. Mi formación política. Por mi formación política, yo creo que es muy importante para fortalecer la democracia la alternancia de poder, el cambio de gobernantes. No el cambio de una persona por otra, sino el cambio de las clases sociales que llegan al gobierno. En 500 años de historia, yo fui el primer obrero que llegó a la presidencia de Brasil. Fue algo extraordinario para Brasil. Cuando estaba mis compañeros del partido querían que vaya al Congreso y pida un tercer mandato. Pero en esa época tenía un 87% bueno óptimo y yo me negué, porque siempre pensé que quien se considera imprescindible, insustituible, corre el riesgo de volverse un pequeño dictador. Quien se cree insustituible se puede volver un pequeño dictador. Le decía eso a mi compañero Chávez.
Decía eso en una entrevista colectiva que dimos con Uribe en Colombia. Uribe quería modificar la Constitución para su tercer mandato. La prensa me preguntó qué pensaba y les dije que estaba en contra de que una persona quisiera perpetuarse en el poder, pensando que no hay otra opción. Pero hay otros. Y si el otro fuera peor que vos, el pueblo aprende una lección, ganás en la próxima y el pueblo vuelve a votarte. Evo sabe que pienso así. Y todo el mundo sabe. Porque se lo dije públicamente a Evo. Que Evo se equivocó cuando fue reelegido e inmediatamente hizo un referéndum para saber si iba a poder continuar y el pueblo le dijo que no. Entonces, después consiguió a través de la Corte Suprema el derecho para postularse. Siempre digo, Reinaldo, que no se puede jugar con la democracia. No es posible embromar con la... Brincar es embromar, ¿no? Sí. La democracia es algo muy serio. En América Latina no aprendimos a valorarla correctamente. Si miras la historia latinoamericana, vas a ver que la intromisión militar es muy grande y lo fue durante muchos años. Es necesario que aprendamos a valorar la democracia con todas nuestras fuerzas para que nunca más haya golpes. Estoy en contra de lo que le hicieron a Evo Morales. La victoria de Evo Morales como presidente fue una de las cosas que para mí significa lo mismo que la victoria de Mandela en Sudáfrica. Estas críticas tan claras que hace con respecto a la idea de quedarse en el poder todo el tiempo, ¿le caben también a Maduro, por ejemplo, en Venezuela? Pero Maduro no hace tanto que está en el gobierno. Tiene un solo mandato de presidente. Mira, Reinaldo, tenemos que tener una cosa en mente. Es muy gracioso ver a los países de los ricos que hacen bobadas todo el tiempo. ¿Por qué Angela Merkel puede quedarse 16 años? ¿Por qué Helmut Kohl pudo quedarse 16 años en Alemania? ¿Por qué Margaret Thatcher pudo quedarse tanto tiempo en Inglaterra? ¿Por qué Tony Blair y Felipe González pudieron quedarse 12 años? ¿Por qué? Solo es mala la reelección cuando es en un país pobre como Brasil. Pienso que las personas deben establecer un tiempo para cada mandato. Me parece que el gobierno brasileño de 2 mandatos, de un mandato y una reelección, es suficiente. Es importante que la sociedad tenga una rotación del poder. Es difícil comparar Venezuela con Alemania en el sentido de cómo la oposición ahí participa, no hay denuncias de violaciones de derechos humanos, ese tipo de situaciones no existen, ¿no? Déjame decirte una cosa. Eso es porque mirás la Alemania de hoy, no la de la década del 40. Es importante que no olvidemos que esos países ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando. Lo que da vergüenza para la historia de la humanidad, para la democracia, es que Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia apoyen a un ciudadano como Guaidó como presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela es Maduro, nos guste o no. La solución para el problema de Venezuela es del pueblo venezolano, no es del pueblo estadounidense, alemán o inglés. Que cada uno cuide lo suyo. ¿Cómo puede ser que un presidente grosero como Donald Trump, en un diario estadounidense, diga que cuenta 11 mentiras por día? ¿Por qué opina de Venezuela? ¿Cómo puede ser que Bolsonaro, cuyo gobierno está lleno de fuerzas paramilitares, quiera opinar sobre Venezuela? En 2003 creé un grupo de amigos de Venezuela, porque en 2003 ya estaban con esa crisis. Creamos el grupo de amigos y pusimos a los estadounidenses y a los españoles en el grupo. A Chávez no le gustó. A Fidel Castro tampoco. Y yo les dije a los dos que no estábamos creando un grupo de amigos de Chávez. Era un grupo de amigos de la democracia.
Tienen que estar los estadounidenses y los españoles. Los españoles porque Aznar fue el primero en validar el golpe de las industrias. Y los estadounidenses porque Chávez pensaba que fueron ellos los que organizaron el golpe. Por eso tenían que estar. Solo tiene que estar en la mesa. Y lo logramos, gracias a Dios. Por eso no puedo estar de acuerdo con lo que le pasó a Rafael Correa, a Evo Morales. No puedo estar de acuerdo con lo que sucedió en varios países. Lo que necesitamos es dar garantías, y la ONU podría ocupar ese lugar y ser la coordinadora para la paz y la democracia. La ONU, en 1948, se atrevió a crear el Estado de Israel. ¿Por qué ahora la ONU no se anima a crear el Estado palestino? ¿Por qué la ONU no hace cumplir las decisiones emanadas de la ONU, que Israel no respeta ninguna decisión? Todas las veces que se delimita el territorio palestino, Israel avanza un poco. Reinaldo. Presidente, Lula, la democracia es el régimen más difícil del mundo, pero creo que es lo mejor para gobernar. Respetar las decisiones del pueblo democráticamente. Cuando fui presidente del sindicato, gané con el 92% de los votos y convoqué una asamblea y deliberé que ningún presidente del sindicato podría quedarse por más de 2 mandatos, un primer mandato y una reelección. Esto fue en 1978. Sí, desde siempre, cuando estaba con los metalúrgicos. Lula, le hago la pregunta final y que me parece que un dirigente como usted quizás puede ayudarnos a pensar. Estamos en una crisis, el mundo está en una crisis por la pandemia tremendamente profunda. Va a haber una caída de la economía tremenda, la economía va... es una regresión sin precedentes. ¿Cómo imagina el futuro? ¿Cómo imagina lo que viene para nuestra región en especial y para el mundo? Reinaldo, si yo supiera cómo va a ser el futuro, escribiría un libro, lo vendería y me haría rico. Quisiera decir una cosa bien simple. Yo descubrí desde la crisis con Lehman Brothers que el mundo carecía de líderes. Si observas el mundo, vas a notar que no es posible imaginar que en el siglo XXI, en el año 2020, esté como presidente de los Estados Unidos una persona como Trump. Una persona a la que no le gusta la paz, que no habla de la paz, que desafía el sentido común y la democracia todos los días. El país más rico del mundo, más militarizado, es el único país que habla de la paz, pero fue el único que tiró la bomba atómica. Un país que es el mayor en todo debería promover la paz. Entonces no hay liderazgo. En Europa no hay liderazgo. Europa está tercerizada. Europa tiene 300 comisiones para todos. No es posible sentarse con los presidentes. Mirá lo que pasó en América Latina. Por suerte ahora Argentina votó a Alberto Fernández. Pero tampoco tenemos dirigentes que piensen en el conjunto de la humanidad, que piensen en la cuestión ambiental, que piensen en la paz, en el rescate social de millones de personas que hace miles de años están marginalizadas.
Creo que gracias a la pandemia aprendimos una lección. Necesitamos volver a pensar como humanos. No somos algoritmos. No somos algoritmos. Tenemos mente para pensar. Tenemos sentimientos. Es necesario que entendamos que la humanidad no puede volver a como estaba antes del coronavirus. No es posible la fuerza del mundo financiero en la economía. No es posible que por el coronavirus el dueño del Funker, que estamos hablando aquí, tenga millones de dólares. No es posible que media docena de seres humanos tenga más dinero en el mundo que 40 millones de seres humanos. Vamos a terminar con el coronavirus con un pueblo desempleado o en la economía informal sin ninguna seguridad social. El futuro del planeta no puede ser ese. No puede ser ese. Por eso, Reinaldo, algunas personas dicen que Lula salió de la cárcel muy radical. Algunas personas pensaban que yo iba a salir de la cárcel con la banderita blanca tratando de dialogar con todo el mundo. Pero salí más radical que nunca porque quiero ir a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas es la desigualdad social. La raíz de los problemas es radicalizar, como lo hizo el Papa Francisco. Todo el mundo tiene derecho a levantarse temprano, desayunar, almorzar y cenar. Todo el mundo tiene derecho a una casita para vivir. Todo el mundo tiene derecho a contar con el apoyo del Estado. Si una persona no tiene empleo, el Estado tiene que darle garantías. Eso está en la Constitución de Argentina y en la brasileña. Está en el Manifiesto de los Derechos Humanos. Todos dicen que somos iguales delante de la ley. Todos son iguales. Todos tienen los mismos derechos. Pero en realidad no se cumple la ley. Entonces, es por eso que acá en Brasil, lo digo siempre, tengo 74 años. Tengo la energía de alguien de 30 y las ganas de luchar de alguien de 20. Me considero con las mismas ganas de luchar que cuando en 1969 entré por primera vez al sindicato. Tengo ganas de luchar porque la democracia merece sacrificios. Y la única lucha difícil es aquella que no existe. Y la única lucha que se pierde es aquella en la que no se participa. Entonces, amigo, yo te aseguro que tengo muchas ganas de rescatar la democracia en mi país y en América Latina. Todavía recuerdo, tengo en la cabeza, el día que, enfrente de Bush, nosotros afirmamos no al ALCA, sí al Mercosur. Lula, ha sido un gran privilegio poder entrevistarlo para Radio Con Voz, para Argentina, para YouTube en vivo. Le agradezco este tiempo y, bueno, otra vez su generosidad y la de todo su equipo que permitió que podamos llevar adelante esta entrevista. Espero que la gente tenha entendido tudo que yo hablé aquí, porque espero que la gente haya entendido todo lo que dije, porque muchas veces me entusiasmo y hablo demasiado. Se entendió bien y vamos a hacer una traducción ahora subtitulada y la vamos a distribuir a todos los medios y a las redes sociales. Quiero desearles a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, al pueblo argentino, al pueblo brasileño y al pueblo del mundo entero que tengamos dirigentes de mejor calidad en algunos países. Y que el pueblo pueda vencer al coronavirus y volver a soñar, vivir en un mundo pacífico y con derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, presidente. Muy obrigado. Luis Ignacio Lula da Silva, 2 veces presidente de Brasil, en Radio Con Voz en la inmensa minoría.